Básicamente lo que vemos es siempre diagnóstico, aprender a reconocer los síntomas para poder diagnosticar las causas y muy poquitito, casi nada, muy de pasadita, la terapéutica, cómo se arregla. No nos importa tanto cómo se arregla, nos interesa más entender por qué se rompe y cómo se rompe. La mayoría de las fallas que hay en los dictámenes, según mi experiencia, no solo en los dictámenes, sino en las intervenciones patológicas en obra, sobre asuntos de patología me refiero, devienen de errores de diagnóstico. Se aplica una terapéutica inapropiada, a lo mejor se le ejecuta bien a la terapéutica, pero no era esa la solución correcta. Y todo viene de no haber hecho bien el diagnóstico. El diagnóstico es la parte más importante en cualquier proceso patológico y las pericias siempre están basadas en problemas patológicos cuando son por daño. Lo que vamos a ver hoy, ¿se acuerdan que la clase pasada me refiero conmigo, vimos algo de introducción a las pericias, básicamente cuáles eran todos los tipos de estudios que se podían hacer, ¿no es cierto?, para diagnosticar. Entonces, en esta segunda clase lo que vamos a ver es básicamente todo lo referido a problemas de tipo estructural, patologías estructurales. La próxima, el miércoles que viene, vamos a ver humedades, tanto de capa aisladora como cubiertas, y en la última de las mías, la clase mía, vamos a ver patologías de fachada y acabados superficiales. Entonces hoy vamos a hablar con los movimientos de los edificios que abarcan prácticamente todos los distintos tipos de patología estructural. Básicamente, un edificio puede tener 4 grandes tipos de movimientos. Movimientos de origen hídrico, de origen químico, estos dos en general dan retracciones, ocasionan retracciones en las estructuras. Digo estructuras, pero no solo estructuras de hormigón armado, sino también de mampostería exportante, ¿no? Fíjense ustedes movimientos de origen hídrico cuando está fraguando y endureciendo un mortero, por ejemplo, mortero de asiento, o fraguando y endureciendo después el hormigón, elimina, evapora el agua de amasado y por consiguiente sufre retracción hídrica y también retracción térmica. Lo mismo pasa con los de origen químico, ya los vamos a ver después en detalle. También hay movimientos de origen térmico que lo que producen son dilataciones y contracciones en las estructuras y son ocasionados obviamente por los saltos térmicos que sufra. Y movimientos de origen mecánico que básicamente responden a dos grandes tipos que son los mismos de siempre, los horizontales y los gravitatorios. Dentro de los horizontales, sismos y vientos, lo que van a provocar son rotaciones, alabeos, corte. Y dentro de los gravitatorios vamos a tener esfuerzos de bambeo, de flexión, asentamientos, excesos de compresión por ahí. Vamos a empezar con aquellos que dijimos de retracción, que son los de origen hídrico y de origen químico. ¿Qué sintomatología nos van a dar? Y yo quiero aclarar esto que yo les voy a mostrar de acá en adelante, no es como el taco de pintura de la pinturería, ¿no es cierto? Que uno después lo pone contra la pared y dice es el tono. Acá no vamos a encontrar eso, que uno copia este dibujo y después lo busca en la pared y dice esta grieta es de esto. Esto es simplemente orientativo, difícilmente, para desgracia de todos nosotros, difícilmente lo vamos a encontrar en estado puro, o sea, realmente vamos a encontrar grietas mezcladas con otras grietas de otro origen. Esto está a los efectos pedagógicos, es como cuando uno dibuja una caricatura, qué sé yo, que exagera un rasgo y minimiza otros, ¿sí? Es a los efectos pedagógicos mostrar cuáles serían los rasgos fundamentales que podría tener, pero muchas veces no los tiene, o no los tiene de esta forma, con lo cual, como no hay
recetas, y me parece lo más honesto decírselos, tómenlo simplemente como orientativo, pero no es un catálogo para después estar poniendo contra la pared ni nada. Básicamente, todo lo que vayamos a ver hoy parte de este principio. Todos los esfuerzos de tracción, imagínense que me estas cosas de acá. Miren, todos los esfuerzos de tracción sobre un plano o sobre un elemento dan roturas. La tracción que yo estaba ejerciendo era en sentido horizontal, ¿no? La rotura fue en sentido vertical. ¿Vieron? Siempre un esfuerzo de tracción ocasiona roturas transversales al eje del esfuerzo. Siempre. A mí no me gustan las recetas, pero eso sí es una receta. Eso es así siempre. Yo ejerzo tracción sobre un elemento en un sentido, las grietas se van a producir en sentido transversal a esa manera. ¿Está bien? Entonces, si yo tengo esfuerzos de retracción, contraimiento, porque se achicó, porque se evaporó el agua de amasado, se achicó la masa del mortero, entonces, o los mismos bloques cerámicos, cementicios, evaporaron su agua de amasado o el agua que se había mojado para provocar o lo que sea, van a sufrir una contracción y entonces lo que están haciendo es traccionando, en definitiva, para un lado y para el otro, al contraerse, y van a terminar abriendo, por ejemplo, las puntas, que es el primer punto débil que hay en una mampostería, y especialmente la interfase entre mortero y mampuesto. Uno podría decir, yo pensé que me iban a preguntar, pero si no me lo preguntan, se lo voy a decir. El bloque o el ladrillo se achica en este sentido, pero también se achica en este. ¿Por qué no tengo fisura? Si se achica en este, también tengo tracciones así. ¿Está bien? ¿Por qué no tengo fisuras horizontales? Bueno, también las puedo tener. Yo dije que esto no siempre es así, pero las podría llegar a tener. Lo que pasa es que en general esas fisuras horizontales se cierran por cuestiones gravitatorias. Esto se achica y el que está arriba se cae y van a cerrar la fisura. ¿Sí? De todos modos, a lo mejor se la puede leer, pero en magnitud va a ser más chiquita que la vertical. Pero ojo, no es así, no es así. Porque a lo que es así responde a otra cosa en general. Estas siempre ustedes las van a encontrar. Cuando sea retracción las van a encontrar en familias así. En familias digo, más periódicamente. Tenés una, tenés otra, y vas a empezar a encontrar que la separación entre una y otra es más o menos periódica. No tengo que la van a encontrar y sea igual, como una ruleta. Pero eso la van a encontrar y la van a encontrar cada 1 metro, bueno, van a estar todas más o menos cada 1 metro. 90, 1,10, más o menos. Entonces cuando ustedes empiecen a ver eso, ya se empiezan a sospechar que es algo de retracción. Retracción del mortero, a lo mejor revocaron un día que hacía mucho calor, mucho viento, qué sé yo, en la pared expuesta, revocaron la pared oeste, ¿sí? No sé, lo que sea. Yo les voy a mostrar ahora algún ejemplo en una obra en donde habían edificado en un barrio cerrado, un inversor había hecho con un arquitecto 5 o 6 casas que todas respondían, eran distintos los diseños, pero eran todas muy parecidas entre sí, la tecnología era la misma. Habían usado bloques de retac, de mortero celular, techos de madera y chapa, eso no pesaba nada. Las casas eran todas en planta baja y todas las casas tenían platea. Ninguna de las casas estaba... No, sí. Algunas de las casas, dos casas o 3, ya no me acuerdo de las 6, por ejemplo, más o menos la mitad, empezaron a tener problemas de retracción. Empezaron a aparecer fisuras. Las curaban ellos, le pasaban el diluido, pintaban de nuevo, volvían a aparecer. Y las fisuras eran verticales, en algún caso excepcionalmente algo horizontal, pero básicamente eran verticales. Estas casas que estaban recién terminadas, este inversor no las vendió justamente hasta no solucionar el problema porque se quería comprar un juicio. Entonces, de entrada empezamos descartando que se tratara
Y esto lo quiero recalcar porque ya habían hecho hacer una pericia particular con alguien que habló de asentamientos. Por empezar, no eran grietas de asentamiento, grietas verticales de asentamiento no son. Las grietas de asentamiento generalmente tienen otra traza. Pero por seguir, ¿qué asentamiento puede tener una casa que tiene un techo de madera y chapa, ni siquiera teja, paredes de retac y está fundada sobre una platea y todavía no fue estrenada, o sea que no hubo agua? Nadie usó el baño, nadie... No hay conexión de agua todavía. Mal puede haber asentamiento de esa casa. Cuando vos sacás la cuenta de lo que pensaba, lo que transmitía la platea, estábamos hablando de... Yo no me acuerdo ahora, porque eso hace 8 años, pero supónganse 20 gramos o 15 gramos por centímetro cuadrado. Un suelo saturado ya resistiría 10 veces más que eso. Entonces, y no eran en todas las casas, eran en 2 o en 3, yo ya no me acuerdo, si en 2 o en 3 casas, que correspondían a una partida de bloques distinta de las otras 3 que había construido. Bueno, los síntomas eran, se ven desde allá, ¿no? Los síntomas eran estos. Cada partido. El retac te provee habitualmente el pegamento también para los bloques, te venden pegamento. En este caso, por un problema de importación y producción, no disponía de pegamento y habían usado un pegamento de Poxipol. Una resina epóxica para los bloques, que era mucho más rígido que el pegamento de retac, menos elástico. Bueno, una de las primeras cosas que hicimos fue hacer una pequeña calicata para ver si lo que estaba partido era solamente el revoque o si estaban partidos los bloques. Y nos empezamos a encontrar que, aparte de estar abiertas las puntas, había sectores donde estaba partido el bloque incluso. Bueno, todas estas son fotos de las calicatas. Entonces, lo que hicimos después, a continuación, ahí se alcanza a ver. Lo que hicimos fue estimar una medida. Nosotros teníamos una teoría de qué era lo que estaba pasando. Nosotros sospechamos, estos bloques habitualmente se curan en autoclave, antes de meter el proceso de fabricación se curan en autoclave. Yo no quiero hacer ningún, pero estos bloques de mortero celular tienen los compuestos propios de cualquier hormigón, que son los compuestos propios del cemento. Entre ellos hay silicatos que tienen cales libres. Esas cales libres al hidratarse, forman hidratos de calcio. Y esos hidratos de calcio son muy sensibles de combinarse químicamente con el carbono del azufre y formar carbonato de calcio, con el sulfato, que también está presente en la atmósfera a través del azufre, y forman sulfatos de calcio, ¿sí? Entonces, lo que se hace en fábrica es, por un proceso de calor, obviamente a altas temperaturas en autoclave, es fijar esas cales libres y formar silicatos monocálcicos, estables, ¿sí? Hacer que esa cal libre que está casquivana, que anda buscando novio, ¿sí? Que está queriendo combinarse químicamente con alguien, el carbono de la atmósfera, los sulfatos, lo que sea, la fijan de hecho en autoclave y entonces te venden un producto que químicamente es estable y no es afectado, no se carbonata, los bloques no sufren carbonatación, ni sulfatación, pero vamos a hablar de carbonatación. Cuando nosotros vemos todo esto, yo sospecho que esto que tiene todos los síntomas de carbonatación, pero los bloques de hormigón no pueden tener carbonatación, lo dice toda la bibliografía. Y yo digo, pucha, pero los síntomas tienen las 4 patas, la trompa, la cordija, es un elefante, para mí un elefante. Tiene todos los síntomas de cáncer, pero la bibliografía dice que no, bueno, vamos a tomar una muestra, vamos a llamar a un escribano, vamos a tomar la muestra, que es lo que se está haciendo ahí. Es muy fácil sacar una muestra de retardo. No soy muy segura, de hecho. ¡Qué apto para bóveda de banco! Si sacamos 2 muestras sobre la grieta,
Fíjense, acá hay punta vertical y punta horizontal, y este bloque de abajo, que era un bloque entero, está partido, o sea, la grieta había separado, pero había seguido de largo y había cortado los bloques, los había roto también. ¿Sí? Entonces, en presencia de una escribana, labramos el acta, la escribana me acompaña con esto, nos vamos en el auto y nos vamos al laboratorio, el laboratorio de estructura de la universidad, nos llevamos las muestras para, obviamente, bueno, yo lo he visto con los pero obviamente todo esto, la que lleva la muestra es la escribana, ¿no? Sí, claro. Yo voy de chofer, sí. Para que no se cambie de cambio. Justamente, para que yo no le lleve una muestra carbonatada. La escribana significa que esta muestra fue sacada de ahí y estuvo presente cuando la sacamos. Entonces, ahí está, ven, ahí se ve la punta del mortero epoxi, vertical, horizontal y la grieta. Yo no sé si el fondo la alcanza a ver. Que están partidos los bloques. Bueno, y obviamente de ahí para ahí es donde están partidos los bloques. Así. Bueno, esta ya está, porque esta es escaneada de una filmina y la escanea los años, así que está medida. Básicamente el laboratorio, nosotros le pedimos que nos determinara si estaba carbonatado o no las muestras y profundidad de carbonatación. ¿Hasta dónde había llegado el proceso de carbonatación? Ustedes piensen, toda la contaminación ambiental, el dióxido de carbono, el anhídrido carbónico que hay en la atmósfera, cada vez que quemamos mano, todo el proceso de combustión, ¿verdad? Todo eso está en la atmósfera, llueve, el agua disuelve, el agua de la lluvia, disuelve todo ese anhídrido carbónico y lo transforma en ácido carbónico. Entonces el agua de lluvia que cae en realidad no es agua de lluvia, sí, es agua de lluvia, pero en realidad es ácido carbónico diluido. ¿Sí? Digo que uno cree que el agua de lluvia es pura, qué sé yo, el agua de lluvia trae anhídrido carbónico y trae anhídrido sulfúrico y trae 200 porquerías más, especialmente cuando llueve. Las primeras lluvias, la que llovió el otro día, hace 2 semanas, que hacía 7 meses que no llovía y que estaba muy sucia la atmósfera. A medida que va lloviendo, las próximas lluvias sí son esa lluvia linda, digamos, de agua linda. ¿Ah? Las primeras lluvias vienen muy contaminadas, son lluvias muy ácidas. ¿Vieron ese concepto que estamos usando de la lluvia ácida? Bueno, eso. El agua de lluvia enleve los bloques, penetra a través del rebote, qué sé yo. También hay procesos a través de la humedad, no solo a través del agua de lluvia, sino a través de la humedad. Y entonces ese carbono del anhídrido carbónico, el agua se evapora y el carbono ese es el que combina con estas calas libres que yo les cuento y carbonata. Entonces lo que le pedimos al laboratorio es determine primero si está carbonatado y en caso afirmativo si está carbonatado, profundidad de carbonatación, hasta dónde llegó, porque la carbonatación en un ladrillo empieza de afuera hacia adentro. Las grietas esas que se veían en la barrera interior, Afuera y adentro. Pasado. Perdón, no por la... Siempre cuando saca el bloque está partido. La carbonatación que hace que, digamos, el bloque que disminuya su tamaño. Disminuye, claro, sí, es contracción por carbonatación. Tiene toda una explicación que los cristales de los aluminatos tricálcicos, los silicatos tricálcicos son dodecaédricos. Si uno viera en un microscopio, los cristales del cemento, tanto silicatos tricálcicos como aluminatos tricálcicos, son dodecaédricos. Y los de los carbonatos de calcio son cristales planos. Entonces, si un cristal, que la molécula básica, ¿sí?, cambia de una cosa volumétrica a una cosa plana, se achica todo. Hay una explicación así. Bueno, la cuestión, ellos lo que van a hacer en el laboratorio, van a numerar las muestras, le ponen un código de identificación que es con una clave, que está bien, todos los laboratorios que certifican ISO hacen eso, y está bien que lo hagan porque de ese modo el técnico del laboratorio no sabe, no es que dice la muestra esta, la trajo Sandro, la trajo Juan Pérez, porque el tipo a lo mejor me tiene bronca y me informa algo. En cambio, si me da un número de código, el técnico no sabe qué es lo que están analizando, no sabe de quién es. Y ahí está la lectura 1, lectura 2 y lectura 3 para cada una de las 3 muestras que llevamos y el promedio de las 3 lecturas. Lee en 3 partes, perdón, ¿qué es lo que lee? Lee la profundidad de carbonatación.
¿Cómo saben si está carbonatado? Bueno, lo atacan con un reactivo. ¿Se acuerdan de la primera clase que yo les mostré reactivos y les contaba que con fenolftaleína los medios alcalinos miran a la fucsia, se ponen fucsia como la remera de ella, rosa fuerte? Todo lo Si vos le echás fenolftaleína a algo que es muy alcalino, se pone fucsia. Si le echás fenolftaleína a algo que ya no es tan alcalino, se pone menos fucsia, y si es neutro ya es nada. Entonces en laboratorio, cuando le echan fenolftaleína a esto, fíjense que prácticamente no se tiñe, y ahí te ponen algo que no está carbonatado, porque la carbonatación te baja el pH. Decir. Por eso la fenolftaleína te lo detecta, ¿está bien? Te ponen algo que no está carbonatado para ponerte de comparación. Mirá, esto que no está carbonatado, cómo se pone fucsia, y el bloque que vos me trajiste no se pone fucsia. En definitiva, todo esto les cuento, acá te dice no está carbonatado. Sí está carbonatado. Las probetas, ¿qué dice ahí? Se encuentran totalmente carbonatadas, porque el promedio de profundidad de lectura da 148, 145. o sea, 14,8 centímetros, 14,5 y 14,8 sobre un bloque que mide 15. Ya de los 15, 14,8 llegó la carbonatación. Le faltan 2 milímetros para encontrarse al medio. ¿Sí? Bueno, los bloques estaban carbonatados. La bibliografía dice que no pueden estar carbonatados. ¿En qué quedan? ¿Te equivocás la bibliografía? Se parte de la base de que un bloque no se puede carbonatar si tiene su proceso de curado en autoclave que fija todas estas caídas libres y las convierte en silicato monocálcico estable. Si yo encuentro que está carbonatado, deduzco, me voy para atrás en el razonamiento y hubo vocales libres. Si hubo vocales libres, el proceso de autoclave no estuvo bien hecho o no estuvo hecho. No me compete a mí como perito descubrir eso. Yo no sé si no estuvo hecho, si no lo pasaron por autoclave o si lo hicieron y lo hicieron menos tiempo. Si vos me preguntás, yo te digo, lo deben haber pasado menos tiempo y no ha llegado la temperatura, el tiempo que tuvieron que estar sometidos a esa temperatura. No es sospecho. Es una cuestión de costos de la fábrica, de producción. Sí, yo que se me fue una falla de la partida esa, básicamente. Bueno, justamente por eso hubo partidas, hubo casas en donde uno tenía las boletas de compra, en donde las partidas que correspondían a esa casa habían tenido problemas. Y una de las casas que había hecho, había problemas, me parece que eran 2 casas y media, era muy gracioso porque había una casa que tenía problemas en la mitad y él tenía las boletas de las partidas que había comprado y la mitad de esa casa correspondía a las partidas de la segunda compra, o sea, como que era muy evidente. Ya lo indicia, claro. Claro, ya empezás a combinar, digamos, las cosas técnicas con las pruebas documentales, ¿no es cierto? Bueno, obviamente se trata entonces de una falla de material. Pocas veces vamos a encontrar casos en patología, en general en la pericia, en donde sean fallas de materia. ¿Se acuerdan que vimos estadísticas de cuáles eran las causas? Vimos que las fallas de materiales son muy raras. Bueno, este es uno de los pocos casos de fallas de materiales. He visto casos de fallas de materiales, pero no es lo más habitual. Pero bueno, este fue uno. Esos eran los movimientos de retracción. Los movimientos de origen térmico, en general, ¿qué les puede? ¿Y la fábrica qué hizo con eso? Supongo que habrá ido a yo ahí ya no estuve. También me dieron un informe técnico que diagnosticara la causa, que era lo que estaba pasando y dijera cómo se solucionaba. Y después ya habrán entrado a un perito para ir a juicio, si es que fueron a juicio, o la fábrica les habrá reconocido eso. ¿Y qué solución tenían? ¿Qué solución? Y bueno, como siempre, si tenés un buen diagnóstico, la solución sale sola. Si yo te digo que es un problema de bloque que no están estabilizados químicamente, la solución seguro que no pasa por hacer lo que este señor ya había hecho, mal aconsejado, que era reparar, poner estas mantas, estas mallas, sí, tipo sí, No, no,
La malla, las mallas. Sí, la mitad del pegar. Bueno, cualquier marca, no importa. Ellos te venden te venden la mancueto, la malla, el pegamento, claro, para cubrir la fisura. El problema, esto es un proceso y va a pasar, y tiene que pasar, ya está. Pero eso llega, se carbonata, se Después se lo queda estable. necesario y queda así. Se queda estable para siempre, sí. Pero mientras tanto el proceso de carbonatación a lo mejor dura. Acá ya estaba carbonatada esa parte. O sea que ya más no se va a retraer. Ahí sí puedes curar. Pero en las partes donde todavía no está carbonatado, tenés que esperar, no te queda. ¿Qué pasa si en la fábrica lo Puedes poner medio carbonatamos? forro de duro. Claro, eso es lo que yo pensé. ¿Carbonata todo de esa fábrica directamente? ¿Cómo? ¿Qué pasa si se carbonata todo en la fábrica? Bueno, el proceso. Bueno, No sé, lo que pasa es que el proceso más lógico es curarlo en un autoclave y estabilizarlo para que no se carbonate. Eso es lo que hace la fábrica. Gracias, mi amor. Bueno, yo te conté a vos este caso. No, sí, yo te contaba Este que fue el caso de ese Lili, es que el yo caso. te conté. Yo tengo un cliente que la otra vez, no, en una casa que había hecho profesional, y que yo me acuerdo que en el momento en que yo le hice después un trabajo, me había contado que estaba hecho con metal. Y ahora tenía, me dice, no sabes, me pareció una fisura derecha. Te juro que me acordaba hace 10 años todo lo que estaba contando. Y que atraviesa, y no sigue la punta, atraviesa el ladrillo así, y va no, te va otra, y corta el ladrillo y la punta y la ladrillo. Y yo digo, ¿tu casa está hecho con metal? Sí, me dice, como re sorprendido, no, ¿cómo sabes? Y entonces ahí me volvió a preguntar cuál era la teoría, porque digo, es muy probable que ya yo soy la teoría, ¿no? carbonatación. No le dije carbonatación. También tenía miedo que se le estuviera sentando en la casa, que la pila, que no sé qué. Digo, mira, es muy probable que el problema sea la de eso, porque recuerdo hubo un caso que comentó un colegio especialista. Así que después vine y me indagué en mi casa. No pasa nada, son fisuras, son pocas. Y encima coincidía después el periodo, parece por el 2007, por ahí. Me parece un poquito antes. Pero sí, me suena que es un poquito antes. Y porque era probable que fuera la misma que está contando ahora. Pero no fue fisura. ¿Se lo reconocieron? No, porque recién ahora la había una fisura. Todavía está. Pero más allá de eso, tampoco me pidió a mí que yo le hiciera un peritaje. Claro. Me hizo como un comentario. Por ahí me preocupa porque, por ejemplo, estoy presupuestando y quiero presupuestar con retar. No quiere decir que, claro, No. en el caso de tal parte, yo vi un corralón, se Yo acá hablé de puede- Repac porque es la única Claro. fábrica que Claro. hace este tipo de bloque. Sí, por eso me gusta dar marca, porque si no pasa no hablar nada de la fábrica. Son cosas excepcionales. Yo se lo dije recién. Es excepcional que haya fallos de material. Es muy raro. El 90% de los fallos son de proyecto o de dirección técnica. ¿Qué energía se hace la autoclave? ¿Calor? ¿Pero eléctrica? Claro, ¿O de eléctrica? no sé si es eléctrica, no sé. Claro, porque O a en gas. verano no compren. No, porque justamente tengo entendido que la composición es de origen invierno de gas volcánico. tampoco, digamos. El retal. La fábrica no estaba acá, Tiene origen volcánico, por eso le liviandad. ¿El El tema térmico, el retal, es de origen volcánico. es un mortero común al que le agregan un líquido que es peróxido de aluminio, que libera gas y hidrógeno y forma las burbujitas, entonces parece como esos chocolates aireados. Exacto. El peróxido de aluminio es lo que le hace. O algún otro espumígeno. O algún otro espumígeno. El más común es peróxido de aluminio, si pudiera ser. No, yo como anécdota le contaba a Ivana que en la época en sí, esto fue antes de Ivana, porque en la época yo iba a Lima. En el 2003, 2004, no más. 2005, esto debe ser 2004, porque yo dejé de ir a Inti en esa época y dejé de ir por culpa de este caso. Yo iba a Inti cada 15 días y un día alguien con un puesto muy alto en el Inti me
me agarra en un pasillo, no, afuera, salíamos de almorzar y viste, te ponen el brazo aquí y empiezan a caminar al lado tuyo, así. No te voy a dar entonces. Me viene a pedir. Y dice, che, Sani, tengo ahí arriba del escritorio un informe tuyo, de unas casas en Córdoba, qué sé yo. Uno te fijas, no debe ser. Claro, el INTI es un instituto autárquico, o sea, tiene algún apoyo gubernamental, pero básicamente depende de los servicios que presta y de las contribuciones de las empresas que lo sponsorean. Si ustedes ven un banner del INTI, ¿cómo es? ¿Banner se llama? Sí, el banner. Tiene al medio, ahí le dice Colegio de Arquitectos, dice INTI, y alrededor tienen, qué sé yo, Minetti, los sponsors. Y eran, no sé ahora cuántos eran, antes eran 16 sponsors tenía. Uno era Retac, no 16. Hablamos de declaración de origen térmico. Ya vamos re atrasados. Pero ya aprendiste. Ya reviste el informe, ¿no? No cualquiera puede ir al laboratorio de la universidad y pedir ese análisis, Claro. o sea, se paga y Sí, para que te cobran. no hay problema, digamos, que lo eleve cualquiera, digamos, no puede no ser profesional, lo eleve. Es que el análisis no lo haces vos, el análisis lo hacen ellos. Ya sé, pero puede cualquiera, ¿no? Puede cualquiera y pedirlo. Sí, sí. Lo que tenés que saber es qué vas a pedir. Claro, Lo que vos nunca claro. podés hacer, lo que nunca debés hacer, y si lo haces lo mismo no te va a dar resultado. Lo que no podés ir a un laboratorio X, hay muchos laboratorios. La estructura de los ingenieros, vamos a suponer, que eso lo hicimos ahí. Ir y decirle, che, tengo una casa, 5 casas con bloque de retal, se están partiendo. ¿Me pueden decir qué es? Porque lo podés hacer, entonces lo contratan a ellos y vos, hay que decirle, quiero un 10%, no sé, pero me parece muy vergonzoso eso. Es como un médico que le vaya a pedir al bioquímico el diagnóstico. ¿Sí? Usted lo que tiene que hacer es ir al laboratorio y decir, mira, yo quiero que vos me hagas tal análisis. Pero el que tiene que tener la teoría de lo que está pasando y en función de la teoría elegís qué análisis querés para comprobar, para corroborar la teoría tuya, sos vos. El diagnóstico no te lo puede hacer otro. Vos tenés un diagnóstico presuntivo, yo creo que puede ser esto, y si no es esto, puede ser esto. Voy a probar tal análisis para verificar si es esto. Si me da positivo, es esto. Si no me da, bueno, voy a probar con tal otro análisis para tal otra cosa. ¿Sí? Hay, bueno, yo mostré en la clase pasada millones de análisis que uno puede hacer. La cuestión es tener un diagnóstico presuntivo para poder elegir qué análisis de los 10 millones, qué análisis hago. ¿Está bien? No existe una computadora que vos le cargue los datos. Bueno, hay uno que acá de Rosario que vino, que Monty me mandó, ¿no te dijo a vos? Vino uno de Rosario que ya nos mató a los patólogos, que tiene un software que quería dar un curso acá para enseñarnos a manejar un software, 2.500 pesos por marzo que era donde vos cargabas los 7 síntomas, así era. Porque ustedes van a creer que yo estoy mintiendo. Tengo y lo voy a traer a la clase que viene, la propuesta del tipo, una carpetita, una cronita, todo. Los 7 síntomas que hay en la patología, hay 7 síntomas. Nada más 7 síntomas. Nada más que 7 síntomas existen. De todo, entre mezclar humedad, desprendimiento de cerámica, oxidación, pudrición de madera, problema de estructura, entre todo hay 7 síntomas nada más. Entonces vos en el software metés cuál de los 7 síntomas es, y no me acuerdo de otro dato, y te sale, por algún lado, te sale te paga 2.500 y te vende el software. Bueno, nos mató. Un maestro mayor de obra. No tiene nada de malo que sea maestro mayor de obra. Es un ladrón. Bueno, los de origen térmico, ¿qué tenemos acá? ¿9:30? Sí. Los de origen térmico básicamente vamos a tomar, cuando hay falta de aislación térmica en un techo,
el techo dilata y contrae y va acompañando con su movimiento, pues va acompañando con su temperatura interna la temperatura exterior. Las curvas, si ustedes miden temperatura exterior y la curva de temperatura interna del material, empiezan a copiarse cuando no hay aislante térmico. Si ustedes vieran eso, yo no se los he traído, pero en un material que esté aislado térmicamente, por ejemplo una losa, la curva exterior es esta, de noche hace frío, de día hace calor, ¿verdad? Y el aislante y la losa, por ejemplo, va desfasada con la otra, porque tiene un retardo en el paso. Cuanto más cantidad de expansión térmica tenga, más retardo, más horas tarda en llegar el calor de la siesta, por ejemplo, ¿sí? Pero además llega atenuado. Entonces, no solo que va desfasada, el pico no lo sigue al otro, sino que cuando el otro va bajando, el pico este va subiendo, pero además no sube hasta la altura que subía el otro. La amplitud es distinta. Bueno, el tema es que esta losa dilata, contrae, y qué tipo de grieta van a ver ustedes. No les digo para diagnosticar. La grieta típica es una grieta horizontal que va en la unión de la pared con la losa, o que a veces puede ir paralela a la unión un poquito más abajo. ¿Por qué un poquito más abajo? Una cosa rígida. Puede ser que tenga encadenado vía colgada hacia abajo, pero también puede ser que la última hilada de mampostería está más fuertemente pegada al hormigón de la losa que a la hilada de abajo, porque a la hilada de abajo está pegada con mortero calcáreo y el hormigón está pegado con el hormigón de la losa. Entonces, generalmente la última hilada, si se queda con la pared o se va con la losa, se va con la losa. Entonces se quiebra, no en la unión con la losa, sino en una junta más abajo. A veces, y a veces no. Y a veces se quiebra. ¿Ah? Que está bien. Pero es que pueden ver ustedes grietas horizontales en la unión esa y no ser de dilatación y contracción. A lo mejor pueden ser de asentamiento. Se asentó en esta pared, la losa se fue, tiró y se despegó allá. Entonces, ¿cómo sé si esa grieta es de asentamiento o es de empezamos a estar en problemas? Vieron que no es un... No tenés dos síntomas ahí. Tenés dos síntomas. Ya vamos a comprarlo los síntomas, ¿no? Ahora que sean Claro. Bueno, Y disculpa, Enrique, no necesariamente en el sentido de la losa, porque me tocó hacer una pericia en una vivienda importante en un country, estaba perimetralmente la planta baja y planta alta toda marcada con la losa, básicamente. Internamente. Claro, porque se levantó la mampostería, apoyó la losa al borde, sin dejar, digamos, el copor, y continuó con el parapeto de ladrillo y no haberlo hecho de hormigón. vos decís por fuera se marcaba. Por fuera. Sí. Ahora lo vamos a ver. Por ahí relaciona lo que decía de las direcciones del reloj. Ahora, es muy probable, sí, no tiene nada que ver con el sentido de armado. La losa dilata igual para un lado para el otro, independientemente de cómo está descargando. El tema es que, imagínense, la losa se quiere separar del muro. ¿Cómo que querés sacar de encima? Entonces se lo quiere sacar de encima, pero resulta ser que el muro, en principio, cuando la losa va, al principio el muro se le pega y se viene. Pero resulta que este muro en las dos puntas, que por ejemplo ese muro de ahí, en la punta tiene aquel muro y este muro que lo están arrastrando. Entonces este muro que se quiere venir acompañando a la losa está sostenido allá y acá por otros dos muros. Entonces se tienen que cortar de aquellos dos muros. Entonces ahí van a ver ustedes esfuerzos de corte, típicas grietas de corte, inclinadas a 45, no son verticales. Perdón, inclinadas a 45 en las dos puntas arriba. Si ustedes ven grieta horizontal en la unión o cerca de la unión de pared y techo, que en las dos puntas, en dos puntos hacia arriba, bajan a 45 cortitas, no bajan al suelo. Bajan un poquitito, a lo mejor probablemente. Sin receta, por favor. Sin receta, pero probablemente se pueda tratar de movimiento horizontal. ¿Se entiende por qué la grieta esa? De origen térmico. Sí, que el problema no es la grieta en sí, sino que se empieza a ver después. Viene toda la espiral de destrucción, porque en esa grieta que empieza a entrar agua. Ese es el tema, digamos. Sí. Y
eso no hay Sí, pero también, sí, es por falta de aislación térmica. Bueno, en los edificios a veces pasa eso y entonces las grietas son mayores siempre, obviamente, en el último piso, pero si los movimientos son muy grandes, pudieran ser que se repitan las grietas en el penúltimo, en el antepenúltimo y después ya desaparecen. Pero repiten mucho más chiquitas y les repito que esto está hecho un poco con una calidad exagerada para que se vea. Bueno, visto por fuera es más o menos lo que decía él. Si yo tengo una losa que empuja, que dilata y contrae, lo que me provoca es esto. Y como él decía ella, punto de entrada de agua, ¿no? Yo se los he mostrado esto, ¿no? ¿Alguna vez? No, bueno, ahora se lo voy a mostrar entonces más de cerca. Esto es en Santiago del Estero. Miren ustedes, son 3 pisos. Además tenían problemas de capa aisladora, que lo vamos a ver cuando veamos capa aisladora. Está destruida la hilada de abajo por la humedad. Ya no tiene más y es muy importante. Y es la hilada crítica de abajo que es la que sostiene el peso de toda. Lo vamos a ver cuando veamos capa aisladora. Pero vamos a ver qué pasa si se cae una pared de esas de ahí arriba, acá abajo, bueno, chicos. Miren esto, y empiecen a buscar las líneas estas y empiecen a verlas con las líneas verticales. Y díganme si no estoy inclinado ya. Ese movimiento ya tiene, qué sé yo, 5 o 6 centímetros. Y todo eso que chorrea marrón ahí es porque, como decía ella, entra agua, el agua oxida la armadura y empiezan a chorrear óxidos, ¿no? Y son todas esas manchas marrón. ¿Qué puedo hacer? Es que solamente, juro que solamente esto. ¿Cómo puedo yo verificar? Yo tengo la teoría de que creo que he visto esa grieta y yo digo, bueno, esto es muy evidente, pero imagínate que no fuera tan evidente. Hay otra grieta y yo sospecho que puede ser de origen térmico. Entonces, acá no voy a llevar a hacer un análisis para corroborar mi teoría. Lo que voy a hacer es un pequeño calculito estructural para corroborar mi teoría. Y entonces yo digo, me acuerdo de una formulita que nos enseñó en la facultad que decía que las variaciones longitudinales por causa térmica, o sea, cuánto se estira de largo una cosa al calentarse, ¿sí? Es igual a la longitud inicial, obviamente va a ser más largo cuanto más largo era al empezar, multiplicado por el coeficiente de dilatación térmica del material en cuestión. Obviamente a mayor coeficiente de dilatación térmica, mayor variación longitudinal, y multiplicado por el salto térmico. De nuevo, a mayor salto térmico, por supuesto, va a tener mayor variación longitudinal, va a ser más lo que se estira. La fórmula dice eso. Hay un estudio del arquitecto Pisi para la CECIT hace muchos años, que no viene al caso ahora mostrarlo, pero que decía Pisi que para una losa expuesta al sol sin ningún tipo de aislación térmica, en el eje neutro de la losa, en el medio de la losa, los saltos térmicos de la máxima de verano y las mínimas de invierno podían alcanzar y superar incluso los 100 grados. No estamos hablando del salto térmico ambiental, no hablo de temperatura ambiente, hablo de la temperatura acumulada en la masa del hormigón, de la máxima del verano a la mínima del invierno. Entonces, vamos a reemplazar valores y vamos a tomar una losa que midiera 10 metros de lado. Le pongo el coeficiente que lo saco del cuadrátilo, que en el caso del hormigón es 0,01 milímetro por cada metro de longitud y por cada grado centígrado del salto térmico. Una pregunta, ese coeficiente de hormigón no está, digamos, influenciado por lo que se pueda tener arriba. Después la última, por ejemplo, una losa, pero ese coeficiente es propio del hormigón. Es cuántos milímetros dilata en cada metro por cada grado centígrado de salto térmico al que está expuesto. Si yo tengo algo arriba que me da sombra, lo que varía es el último término de la fórmula del salto térmico. Si yo tengo sombrero, tengo menos salto térmico. Yo acá lo estoy analizando para algo que esté expuesto al sol sin protección, que tenga un salto térmico, como decía Lizzie, de 100 grados centígrados. ¿No? Entonces,
hago todo este cálculo y digo que para una losa que mide 10 metros, ¿esto medirá 10 metros? Vamos a suponer que midiera 10. Esto, si no tuviera ningún tipo de aislación arriba, como fuera de hormigón expuesto, se va a dilatar o a contraer después 1 centímetro, 10 milímetros. Es mucho o es poco. ¿Se puede romper el hormigón por dilatarse 1 centímetro en 10 metros? ¿Cómo hago? Me pregunto a alguien que tengo una forma de preguntarle a alguien que sepa. Puedo llamar a un constructor, le puedo dar un albañil, ¿usted cree que se puede romper? Me parece que no. No sé el hormigón, pero eso que tengo conspiración, sí. O sea, pero hablemos del hormigón, estamos en patología estructural. Estamos en una pericia y hay una grieta en la losa. Y yo quiero saber, o hay una grieta en la unión, yo quiero saber, en la losa, yo quiero saber, tengo que diagnosticar, soy perito oficial, tengo que diagnosticar si esa grieta es producida o no por un salto térmico. O tengo que buscar otra causa, o se hundió y se quebró. ¿Ah? Bueno, yo puedo calcular con esta formulita y digo, para ese salto térmico que no tiene aislación, qué sé yo, se movió 1 centímetro. Voy por empezar y mido con respecto a la pared cuánto se fue la losa, lo puedo medir aproximadamente y ya puedo empezar a comparar si lo que se movió es compatible con, si lo que se movió en la realidad con lo que el cálculo dice que se debiera haber movido. Eso ya tengo un caliente. ¿Ah? No se caliente. Obviamente. A lo mejor me quedan síntomas, a lo mejor se lleva puesta la pared, después se desvincula y quiebra, pero la pared ya queda en esa posición y yo ya la puedo ver, aunque cambie la estación, digo, ¿sí? A veces no. Ahora me olvido de todo y hago otra fórmula, que también nos enseñaron en la fórmula. ¿Cuánto es la variación longitudinal por causas mecánicas? Olvídense de saltos térmicos. Para que una cosa pueda ser estirada, depende ¿de qué depende? ¿Cuánto se estira una cosa? Y depende de la longitud inicial que tenía, depende de la tensión que yo le apliqué. La tensión es fuerza dividido la sección del elemento. Fuerza dividido sección. Y depende inversamente del módulo de Young. ¿Se acuerdan del módulo de Young? No, módulo de rigidez. Sí, mal llamado módulo de elasticidad. Es un módulo de rigidez. Mal llamado módulo de elasticidad. Mide rigidez, no mide elasticidad. Mide la rigidez, es oposición a deformarse. ¿Cuánta fuerza tengo que hacer a algo para deformarlo? Y el módulo de Young mide eso, entonces no es módulo de elasticidad. Aunque nos lo enseñen con módulo de elasticidad. Bueno, por supuesto, a mayor módulo de Young, menos se va a deformar. Es más difícil deformar ese material. Entonces, yo tengo esta formulita. Ahora yo digo, quiero comparar lo que se dilató esta losa por causas térmicas, ¿sí? Y yo digo, ¿se acuerdan que habíamos dicho que se movía 1 centímetro la losa de 10 metros? Sí. Bueno, yo digo, para moverla 1 centímetro no por causas térmicas, de fuerza. ¿Cuánta fuerza le tengo que hacer para moverlo 1 centímetro? Que sería otra forma de decir, esa energía térmica, ¿qué esfuerzos provoca? ¿Qué tensiones provoca? Porque yo ahí puedo comparar si el esfuerzo ese es compatible con lo que puede soportar la tracción del hormigón. A eso sí lo puedo comparar. Yo estoy buscando valores para comparar, para poder justificar científicamente algo que yo me imagino. ¿Estamos? ¿Me están siguiendo? Entonces yo digo, voy a igualar los dos primeros térmicos. Digo, si la variación longitudinal por causas térmicas, que fue 1 centímetro, fueran producidas por causas no térmicas, estas dos cosas serían iguales. Estos dos términos serían iguales. Entonces voy a reemplazar esto, que era igual a esto, y esto, que era igual a esto, y voy a igualar esto con esto. El segundo término de una fórmula, el segundo término de otra. Y tengo eso, despejo, la longitud se ve con la longitud, qué sé yo, y me queda despejo fuerza, y llego a la conclusión de que la fuerza necesaria para estirar algo, este hormigón, tiene que ver con la sección, espesor por una franja de 1 metro, ¿sí? Multiplicada por el módulo de Young, el módulo de rigidez, que para el hormigón es 250.000 kilos por metro cuadrado, por metro, y multiplicada por
el coeficiente de dilatación térmica y por el salto térmico al que está expuesto. Cuando hago toda la fórmula, me termina dando que la fuerza necesaria para moverla 10 milímetros o 1 centímetro era de 250.000 kilos por metro. 250.000 kilos por metro. Que es justo el módulo de elasticidad del hormigón. O sea que cuando esta losa se mueve 1 centímetro, llega justo a la tensión de ruptura. Quiere decir que si yo tenía una grieta, este cálculo me demuestra que esa grieta pudo haber sido por causas térmicas. Siempre y cuando no haya tenido aislación térmica, y es válido que tengo 100 grados de salto térmico, que es un supuesto que yo adopté. ¿Se entendió más o menos el procedimiento? Lo que quiero decir, basta en las pericias oficiales, de diagnosticar así. No es así, es científico. Porque estamos jugando con plata ajena. Se le rompió la casa a un tipo y es la única casa. Yo no sé ustedes cuál, yo tengo una sola casa. Me costó mucho ganar. Entonces, si un día se me rompe, y caigo, yo me libre, porque lo conozco, y caigo en manos de un perito oficial, ¿sí? Yo sé que se pueden arreglar, la mayoría, o muchos, se pueden arreglar. Pero si vos no lo vas a querer arreglar o no lo podés arreglar, o el otro llegó antes que vos a arreglarlo, a coordinearlo, entendemos lo que estamos hablando. Hay mucha corrupción en los peritos oficiales, no todos, pero hay mucha, porque cobran dos monedas, porque les pagan lejos en el tiempo, ¿sí? No es valorado su trabajo, entonces eso lo lleva mucho a gente que no tiene muchos escrúpulos, muchos principios, yo creo que lo lleva a eso. Están jugando con la plata de uno, están jugando con los bienes de la gente, ¿sí? O al revés, están jugando con un colega que a lo mejor está siendo acusado de mala praxis. Y ustedes son los peritos oficiales, tienen que decidir si este tipo es culpable o no, y a lo mejor queda inhabilitado para seguir ejerciendo, qué sé yo. Entonces, es muy serio el tema. Yo sé que todas estas cosas son aburridas, a mí también me aburre. También particularmente. Pero yo entiendo que es aburrido, Pero no podés diagnosticar sin hacer cálculos, sin hacer estudios, porque si no, terminás haciendo eso. ¿Bien? Bueno, pasamos a lo que se acuerdan que todo esto es la clasificación de la primera diapositiva de los movimientos. Vimos movimientos de refracción, qué efectos producían, vimos movimientos térmicos, y ahora vemos movimientos horizontales o sísmos. Y también esta foto, supongo que se las debo haber mostrado alguna vez, estas son de Carusete. Siempre que hablo de 100 con nuestro Carusete. Los efectos de columnas cortas, columnas que fueron calculadas y construidas para tener una determinada luz efectiva. Luz efectiva es la que va desde el plano de enfocamiento superior a la losa, por ejemplo, a la losa inferior o al intervalo inferior. Y fue calculada. Le dije a eje. Entonces, está calculada para esa luz efectiva. Y de golpe, por algún motivo, le agregamos. No, un elemento que está viva. Esto estaba planeado para hacer una carpintería y le agregamos una viga. O pasa como está pasando en Nueva Córdoba, y que algún día va a pasar. La desgracia de esto va a pasar. Yo sostengo que desgraciadamente va a pasar. Que hacemos el edificio y como somos zona 1, que es poquito riesgo sísmico, no le damos mucha importancia. Nosotros llamamos a un ingeniero calculista y nos calcula nuestro edificio. Nuestro edificio está calculado así, pero está calculado como si estuviera solo, como si fuera un edificio en torre. Pero después vienen al lado y te construyen otro edificio, y a lo mejor el edificio al lado, las losas del edificio al lado van desfasadas con las losas tuyas. Y en caso de como se están tocando. No, pero además hicimos la planta baja de un día más alta, unos establecimientos. Entonces, la losa del edificio al lado, ante un esfuerzo sísmico, que va a crear tensiones en algún punto de la columna donde no hay armadura para soportar eso, y va a causar lo que se llama efecto de columna corta, ¿sí? Y produce esta fractura. Bueno, vamos a ir más rápido. Siempre, por supuesto, en caso de sismo, lo primero que se rompen son los nudos, ¿no es cierto?
Fíjense la pérdida de verticalidad de las columnas. Esta columna salía de acá antes. Como se corrió, por supuesto se movió el piso y bueno, desde la pared. Eso en San Juan. Visto de afuera, Caucete. Bueno, los tanques de agua, a veces montados. A mí me da miedo cuando veo esos planes de vivienda, veo todas las casitas y todos los tanques ahí arriba que están sobre una cancha. Si vos dejás un vaso arriba del de boleta que sale con la pelota, me hace acordar a eso. Pone el tanque arriba. Yo se lo buscan al problema. Cada vez se lo buscan. Y no sé si es mucho más caro. ¿Será determinar el costo de hacer dos paredes? Si yo quiero apoyar este vaso, apoyarlo sobre todo, en vez de sobre una sola cosa, el equilibrio integral, es mucho más caro. Yo no me doy cuenta. El tanque no se rompió. ¿Qué se va a romper? Es un búnker, es todo de hormigón. Se bajó. Claro. Pero pesaba más que el... Estos son silos de hormigón y que tenían una planta baja libre a donde cargaban los camiones. Eran grandes cilindros de hormigón montados sobre columnas, tenían una viga circular y columnas redondas que eran estas. Estas columnas eran derechas, ¿no? Aparte de hormigón y se ve parecido que fuera, que nunca hubiera tenido hormigón. Que parecen hilos. Y miren que tiene armadura. Y esa era la viga, esa que traía era un aro. Miren el tamaño de la columna, compárenlo a la distancia con la caja de la camioneta. Esto de tener una caja de una camioneta tiene que ser 50 centímetros, por lo menos 60. O sea, esa columna tiene 1 metro de diámetro. No era una columna, esto. Claro. La dobló. Bueno, no tengo pizarro, pero si alguien me presta una hoja, insisto, una hoja y una fibra algo para hacer una casita. Y una fibra gruesa algo para que se vea más de lejos. ¿Alguien tiene? ¿Qué van a ver ustedes como síntoma cuando hay daños por sismo? Van a ver las clásicas trizaduras estas en X. ¿Sí? ¿Por qué eso? Ustedes piensen así. ¿Ven acá? Imagínense que ustedes tienen esta pared. El esfuerzo sísmico, si bien lo que se mueve es el piso, pero consideramos como si la fuerza estuviera aplicada a la altura de la losa, ¿no es cierto? Para simular el fenómeno. Entonces, el esfuerzo sísmico es un esfuerzo horizontal aplicado a la altura de la losa. Una milésima de segundo va para allá y a la milésima de segundo siguiente vuelve. Cuando el suelo fue para allá, este vino para acá, ¿sí? Pero es una milésima de segundo para cada lado. Cuando fue para allá, originalmente este muro tenía 2 diagonales que eran iguales. Tenía las 2 diagonales iguales. Resulta que ahora, cuando he empujado para allá este muro, exagerándoles, toma esta posición. Deja de ser el rectángulo anaranjado que era, pasa a ser esto. Esta diagonal original, que era esta, que yo marco en línea de punto, ahora es esta. O sea, ¿la ven que es más cortita? Si se acortó, se comprimió. Para cortarse, la única forma de cortar es que se haya comprimido. Las mamposterías resisten bien compresión, no se rompen por compresión. El problema es con la otra diagonal. Fíjense, esta diagonal de acá ahora es esta. Se alargó. Cuando algo se alarga, la mampostería no resiste tracción. Resiste compresión, pero no tracción y no corte. ¿Sí? Cuando se alarga, se rompe. ¿Se acuerdan cómo se rompía la servilleta? Yo hago esfuerzo en un sentido, se rompe en el otro. O sea, si esto se está alargando así es porque hay un esfuerzo que tira para abajo y para acá en esa diagonal. ¿Ven? ¿Cómo se va a romper? Transversal a eso. O sea, con grietas así. ¿Ven? Perpendiculares a la dirección del esfuerzo. Ahora vamos a la milésima de segundo siguiente. El sismo viene del otro lado y empuja y
todo este dibujo lo mismo dado vuelta. Entonces las roturas van a ser en el otro sentido. El resultado final es ese. Pero resulta que el sismo no solo viene, por ejemplo, este-oeste, viene en todos los sentidos. ¿No sé cómo esto un alumno en la facultad que decía que los sismos venían del oeste? Yo supongo que es porque la cordillera, supongo que habrá que ver como que vienen de allá para aquí, que van corriendo la casa hacia el mar. Digo yo. Bueno, el tema es que vos no solo tenés esfuerzo sísmico en el plano del muro, también tenés esfuerzo sísmico transversal al plano de ese muro. Y también causan daños. Las trizaduras son el esfuerzo sísmico considerado en la dirección del plano, del eje axial. Ahora, transversales, ¿qué me van a hacer? Donde yo tenga muros con algún tipo de encuentro, aunque no haya un arriesgamiento, pero el solo hecho de que haya alguna traba o algo, el otro muro que está tratando de moverse, que está soportando el sismo, va a tratar de pasar de largo y cortármelo a este muro. Y entonces me van a aparecer grietas verticales marcándome el espesor del muro que está perpendicular a él. También el esfuerzo sísmico me va a llevar y me va a traer la losa. Entonces también me puede provocar algo parecido a aquellos esfuerzos térmicos. ¿Sí? Me va a provocar grietas horizontales. Donde yo tenga pórtico, en general va a tender a cortar la vinculación entre columnas y vigas de pórtico o entre pilares y vigas, si es mampostería, ese tipo de corte. Pero también puede ser que en algún caso, a diferencia de este donde se cortó, imagínense que la vinculación fuera muy fuerte, imagínense que fuera un tabique de hormigón, a lo mejor, y esto se fue mucho para allá. Este tabique de hormigón ahora está siendo traccionado en este sentido. ¿Ven la flecha? Está siendo estirado. Para irse para allá se está estirando. Si se estira así, se rompe así. Se estira en vertical, se rompe en horizontal. Entonces, en definitiva, lo único que hay que aprenderse es que todas las grietas de tracción son siempre perpendiculares al eje de la tracción. Y la otra cosa es que casi todos los esfuerzos, uno diría, bueno, pero eso para la tracción, ¿qué pasa con la compresión y qué pasa con el corte? Todos los esfuerzos en definitiva son de tracción siempre. Porque cuando yo tengo compresión, ya lo vamos a ver en un ratito, en realidad hay una ley que se llama ley de Poisson que transforma el esfuerzo de compresión en esfuerzos de tracción en el otro sentido. Vigas chatas que tanto nos gustan a los arquitectos, y nunca queremos los arquitectos que se vean bien. Todas las vigas, lo primero que tenemos al calculista que le esconda dentro de la luz esa manía que tenemos, y lo que estamos haciendo con eso es gravísimo en realidad. Porque estamos... Con el oso muy finita, era una estructura muy dúctil, muy poco rígida. Pero además, espérate, no es solo el problema de que este muro se parte, se rompen los ladrillos, se expulsan los revestimientos y se cae el rebote. No es solo eso. Cuando esta viga tomó flexión, esta viga recibía la losa y la losa allá. Entonces estas losas ahora se asientan hacia donde estaba la viga. Entonces estas losas empiezan a hacer así, hacia esta viga. ¿Está bien? Se bajó la viga. La losa que estaba horizontal ahora hace esto. Cuando la losa hace esto, empieza a expulsar cielos rasos y puede empezar a tener grietas. Y el cerámico del piso de arriba se empieza a saltar en esa parte. Si yo deformo la losa, se me salen los cerámicos que están arriba, o el piso de parquet. ¿Sí? Y el muro que está arriba de este, que se le fue el apoyo, pero la viga se hundió, ese muro empieza a tener grietas como de asentamiento. Se le fue el apoyo. Bueno, miren todos los daños. Hay que explicarle al DC, porque todos estos movimientos de fricking en realidad son relajamientos que tienen la estructura hasta que se acomoda en un nuevo estado de carga y se queda quieta para toda la vida. Pero ¿cómo le explica a un tipo que vive en el 5º piso y que ve que se le está partiendo todas las paredes, se le queda el cielo raso y el vecino del sexto le cuenta que a él se le saltan los cerámicos del piso? ¿Cómo le explica que se quede tranquilo y que espere un tiempo que es creeping? Es un tema. ¿Cuál es la solución para él?
Bien, una solución que sería rigidizamos toda la estructura del edificio recreciente. Imagínense un edificio habitado, agregarle, recrecer la estructura, olvídense. ¿Qué tengo que hacer? Y sentarme a esperar a que pase el triple. ¿Qué puedo hacer? Puedo cortar los muros arriba, eso sí lo puedo hacer. Puedo cortar este muro antes de la losa, dejar una junta vacía, ¿sí? Para que yo no me voy a, por ahí no lo espía el departamento de al lado, le puedo poner una moldurita de copor, eso yo, para tapar esa junta, pero dejo esa junta para que cuando esto siga sentándose no apriete el muro. De todos modos no voy a evitar las deformaciones en la losa, las deformaciones de los pisos, todo eso, va a seguir en la. Fíjense cómo cuando el muro se infla para un lado pierde con respecto al plomo original, ¿no? ¿Quieren que haga un cortecito? Che, bueno, seguimos. No nos hagamos tanto drama. Yo sé que no vamos a terminar hoy. Yo a los que están más cerca les conté. Vamos por la diapositiva 65 y son 175. No vamos a llegar. No importa. Llegamos hasta donde llegamos. En vez de ir corriendo, yo digo, les propongo, en vez de ir corriendo y ver mal, vamos hasta donde vamos. Y cuando estamos cansados, no tenemos que levantar tarde. No vamos a pasar de las 12, 12 y media de la noche. ¿Fue prendito el fuego? Tenemos 20 horas más, como ven, 20 minutos más. Vemos hasta donde vemos y el resto lo seguimos en la clase que viene, ¿está bien? Y nos atrasaremos por Bueno, otros problemas. ¿Qué pasa con las juntas estructurales o con la falta de juntas estructurales a veces? ¿Qué pasa cuando yo tengo bloques de distinto porte, de distinto tamaño, de distinto peso, que se van a mover distinto ante vibraciones, sismo, vibraciones por tránsito, lo que sea? Y siempre en donde está el fuelle, si yo trato de unir lo que no debo unir, se va a romper. Si yo no fabrico la junta estructural, el edificio se lo va a fabricar solo. Y va a romper lo que encuentre en el lugar donde debió haber habido una junta, ¿no? Se la va a fabricar. Yo después le puedo poner una cinta para tapar, pero si yo no hice la junta, estoy en problema, ¿no es cierto? Bueno, una palabra antes de pasar esto, una palabra sobre las juntas. ¿Qué es una junta estructural? Que no tiene nada que ver con una junta de dilatación, ni junta... nada, pues a veces se le llama por nombres raros, se dice junta de dilatación mucho. No tiene nada que ver con la junta de dilatación, no es que el edificio es dilata, ni nada de eso. La junta estructural, ¿todos los edificios necesitan juntas estructurales? No. La junta estructural va de la mano indisolublemente ligada al tema de la excentricidad que hablábamos antes, ¿sí? Si yo tengo un edificio que es un cuadradito perfecto, que el centro de masa coincide con el centro de rigidez, que está todo recontra prolijito, ese edificio no necesita junta estructural. Si yo empiezo a hacer un edificio quebrado, con entrantes que salían en planta, desparramado, que el centro de masa no coincide con el centro de rigidez, y sobre todo a medida que empieza a ser más grande la excentricidad, o sea, más separado el centro de masa del centro de rigidez, lo que yo ahí, cuando veo que tengo una excentricidad grande, la tengo que empezar a tratar de corregir en etapa de proyecto, porque la mayoría de estos problemas se podrían haber prevenido en etapa de proyecto. ¿Cómo lo prevengo en etapa de proyecto? Digo, bueno, tengo mi centro de masa, me cae acá, pero el centro de rigidez lo tengo por allá. ¿Cómo hago para traer el centro de rigidez más acá? Bueno, pongo para este lado algún plano sismo resistente fuerte. No puedo poner este lado, bueno, puedo borrar de aquel lado algún plano sismo resistente fuerte, para que entonces la resultante empiece a caer más acá, ¿sí? Si yo jugando con los planos, agregando y quitando, no logro traer mi centro de rigidez cerquita del centro de masa para que no haya excentricidad o haya muy poquitita, si veo que no lo puedo solucionar, yo primero lo trato de solucionar
consejero matrimonial. Primero los trato que se amiguen. Si no los puedo hacer que se amiguen, los separo. Lo que no puedo hacer es, eso demostraba recién, porque es la guerra de los Rossi, obligar a querer que estén juntos dos que no quieren estar juntos. Y se va a producir la junta estructural. Una consulta. Cuando uno une mampostería con diferentes materiales, ¿sí? La mampostería puede haber sido existente y yo tengo que seguir con un solo mampostería que no es el mismo material. Ladrillo común y yo tengo que seguir con ladrillo cortante. Cerámico ¿sí? Para arriba. Hacia arriba. Sí. En esa unión, ¿eso también se llamaría junta estructural? No. En horizontal no podés tener nunca una junta estructural. Pero no es tan, no se produce. Podría tener si tenés apoyo independiente. Claro, apoyo independiente. O sea, que tengas esto. Sí. Que sea un edificio así y que tenga otro edificio acá. Y tenga... No. El único caso que puede tener una junta estructural horizontal. Pero no se quiebran ahí, supongas, así el revoque que yo haga. El revestimiento que yo ponga. No, en general no así en vertical. En vertical los problemas que podés tener es que tengas distinta rigidez de un piso con respecto a otro, en edificio en altura. Y en los casos de sismo yo lo he traído. El tema se abre tanto que uno podría dar una materia de un año de esto. Podría dar una carrera de patología estructural. Si vemos, yo estuve estudiando bastante el sismo del 2009 de Chile, de Temuco, de Concepción. Los edificios que tuvieron daños en general son edificios que tienen diferencia de rigidez de un piso con respecto a otro. Que los arquitectos son muy amigos a veces eso. ¿Viste? Venimos a hacer un edificio y le comemos un bocado para que tenga forma, qué sé yo, para que la fachada de sombra, y le comemos un pedazo grande de este piso es débil con respecto a los otros pisos. En planta, cuando yo dibujo la planta del sexto piso chiquitita así, y la planta del cuarto, del tercero, del quinto, que la planta así. Entonces ahí es como que, ¿viste el Jenga? El juego ese que jugaba maderita. ¿Viste cuando sacás, son tres maderitas, cuando sacás dos maderitas y te quedó todo esto sobre una maderita en un piso? Bueno, a veces construimos eso, ¿no? Y también. El edificio de IPF de Peli, de Puerto Madero. El edificio de Peli de Puerto Madero, de IPF. Un boquete. Un boquete, sí. Bueno, donde vos tengas distinta rigidez de un piso con respecto a otro, ese edificio es mucho más vulnerable sísmicamente. Cuando vos tenés una planta libre abajo, que para colmo es donde el corte basal es máximo, ¿cierto? El máximo corte lo tenés en planta baja, y vos querés tener planta libre, tenés todas columnas, con lo cual tenés pórticos, y después arriba ya tenés masa. Bueno, esos dos planos son absolutamente de rigidez distinta uno con respecto a otro. Menos rígido, obviamente, que el libre. ¿Qué es más probable que se rompa en el caso del sismo? ¿Qué sé yo? Vos me preguntás, pero no pasó nunca en Córdoba. ¿No pasó? Sí, no pasó. Todavía no pasó. Porque son a uno. A lo mejor no pasa. Pero andá a mirar el sismo de Chile. Yo creo que lo pasa. Pero lo primero que se va a caer va a ser tribunales, así que queda tranquilo. Para que no tengas que pausar por todo el quilombo que se va a generar por todo. Lo primero que se cae es tribunal. Olvídate de las causas. Bueno, seguimos con problemas estructurales derivados a veces de corrimientos o restauración de suelos, ¿sí? Suelos que se empiezan a mover. Esto se ubica en esto era donde ahora está Casona, parte, me parece. En la colina cerca del privado. Lo que era antes bueno, era un complejo deportivo. Alcanzan a ver cómo se quebró porque se fue y obviamente los muros se empiezan a partir, ¿no es cierto? El suelo se fue. Se quiebra y se va. Si no está contenido, si está en una cañada y no hay muros de contención que lo tengan, y ante determinadas condiciones que pueda tener, estratificación de suelos, no sé, un suelo homogéneo,
qué sé yo, invasión de agua, qué sé yo, cualquier causa, bulbos de presiones de una construcción, lo que sea, pueden empezar a originar corrimiento. Es decir, lo que se corre en el bulbo de presión que está sosteniendo la cimentación, bueno, fíjense que el corrimiento parte contra pisos y parte mamposterías. Miren allá. ¿Tiene nuevo? De 17 de construcción, recontra. ¿Quieren tener cargas de No avión? parece una cosa de eso. No, bueno, pero digo, no está terminado. Miren los planos, comparen esto con aquello, ¿no? Aparte, digo, de la Estaba calculado por simulación. No había hecho. Estamos hablando de asentamientos de esos 10 centímetros para una carga cero, ¿no? Porque ¿qué pesa esto? Bueno, y cuando hablamos de corrimiento de suelo también hablamos qué pasa cuando empezamos a excavar subsuelos, que ya pasó desgraciadamente muchas veces. Esto fue en Mar del Plata, pero podría haber sido en cualquier lado. Y se excava todo un lote, una barbaridad, excavar todo subsuelo de corrido así. Ya van a ver fotos de acercamiento allá de cómo está contenido. Está simplemente, no hay pantallas de hormigón, sino simplemente mampostería que están bajando por tramo. Miren el apuntalamiento, qué deficiente tiene el apuntalamiento. Es insuficiente y además no está reentrado. Todo esto no solo son cargas gravitatorias, también hay empujes Pero horizontales. eso es responsabilidad exclusiva de la dirección En técnica. definitiva es el director técnico. Eso sí, Ahora eso se es. presentar un trámite. Pero claro. Bueno, ahora en Buenos Aires, el otro día hablaba Codín algo de eso del curso, para los que hacen curso de patología. Desde hace poquito está permitido, no sé si ya está reglamentado. A mí me llegó la ley y hace el proyecto, me lo mandó Codín, hará 3-4 meses. No sé si ya está reglamentado. Se empieza a permitir algo que siempre estuvo prohibido en Buenos Aires, que son los anclajes a bajo terrenos, terrenos vecinos, que estaba terminantemente prohibido hacer pilotes de anclaje para tener el muro de contención comunal. ¿Los tensores? Claro. Que acá en Córdoba un caso famosísimo del Patio Olmos, cuando hicieron el segundo subsuelo del Patio Olmos, ¿se acuerdan? Todo el MP en todos lados. Mandaron un anclaje trucho digo, no está permitido, para el lado de Obispo Trejo. El anclaje tiró, descompactó el bulbo de presión en un pozo romano de un edificio sobre Obispo Trejo. El edificio se empezó a sentar y hubo que mandar a todos los vecinos a ir a un hotel varios meses. Además salió la tele. Bueno, seguimos con problemas. ¿Qué pasa con síntomas estructurales, ¿no? Esto no es un problema estructural propiamente, pero a veces cuando en un juicio y que vos tenés que peritar, acá viene donde uno tiene que estar finito para separar la paja del trigo. ¿Qué cosas son graves y qué cosas no? Entonces, ¿o qué cosas son estructurales y qué cosas no? Cuando me aparecen fisuras o grietas horizontales, por ejemplo, ahí en la unión de la viga y el muro, es grave, no es grave. Bueno, la mayor parte de las veces obedece a que se levanta el muro, se revoca por ahí y después esto sufre un pequeño asentamiento del muro por retracción hídrica, retracción térmica, ¿sí? Evapora el agua de amasado, la humedad que tenían contenido los ladrillos que se mojan antes de colocar y antes de revocar. Entonces sufre una contracción y se separa del fondo de viga. No es ningún problema estructural ni nada grave, pero bueno, hay que saber que no es grave. Y no hay que confundirlo con algún problema de tipo estructural. También pasaría en los muros en la unión con las columnas. Para que no pase en la unión con las columnas, es que se dejan los pelos, los bigotes. En la obra, en la jerga, son pelos de anclaje, ¿no? Uno los deja cada 40 centímetros,
encofra y antes de llenar perfora un taladro a 40 centímetros, deja un pelo delgadito para que camina no se mucho en ojo, y hormigón. ¿Eso qué significa? Significa que estás arruinando tableros encofrados, significa que para desencofrar un poquito más complicado, tienes que enderezar los pelos para sacar el cuerpo. Entonces no se hace nunca en los fondos de viga, pero no se hace, se debiera hacer, estaría muy bueno que se haga y que tengamos pelos de anclaje de arriba también teniendo. No se hace porque es bastante incómodo perforar el encofrado de fondo de viga y después desencofrar. Sí, entonces, bueno, no se hace y después aparecen las fisuras. Pero se podría hacer una unión química después, o sea, perforar o usar una epoxi. Sí, como poder se podría encontrar Pero seguro el costo. el costo es altísimo. Sí, no, para eso sería preferible, sería mucho más barato y más práctico. Y empezamos a ver un poquito análisis de fractura. Cuando yo tengo que analizar, encuentro un hormigón y lo encuentro roto. Hormigón de lo que sea, el piso de una fábrica, o una losa o una columna. Es lo mismo si una fractura es franca y va, en general, las fracturas de tipo mecánico. Uso la palabra fractura porque envuelve a grieta y a fisura, están contenidas dentro de las fracturas. Siendo la grieta más grave que la fisura porque afecta un elemento estructural de mayor entidad, ¿no? La fisura es superficial. No es lo mismo si la fractura, la grieta o la fisura, va rodeando los áridos. Si yo puedo tomar la muestra, cortarla y mirarla con una lupa, ni hablemos con un microscopio, voy a ver que a lo mejor la grieta va rodeando los áridos, como acá, y va cortando la interfaz, va cortando la unión de la matriz de cemento con el árido. No es lo mismo si yo encuentro que la grieta partió el árido por el medio, sea piedra o sea arena, no es lo mismo. ¿Por qué no es lo mismo? Bueno, primero porque te indica que ha sido mucho mejor para partir un árido, ya me habla de que hubo un movimiento mecánico, no es solamente retracción. Y la segunda cosa es que estas, que generalmente se manifiestan como fisuras o grietas de trayectoria errática, como que vivorean mucho, contrariamente a las otras que son rectas, son de traza muy definida, mecánicas. Estas tienen labios muy redondeados, generalmente las orillas, los filos de la grieta no son filosos y las mecánicas generalmente tienen un filo vivo. ¿Sí? Pero además está en qué momento se produjeron. Generalmente estas que son de retracción son débiles, ¿no? Y tienen fuerza para romper un árido y se han producido en la etapa de finalización de fragua y comienzo del endurecimiento, que es cuando empiezan las retracciones. Empieza a evaporarse el agua de amasado, entonces empieza a levantar el termómetro agua, levanta temperatura, unión, tiene retracción, ¿no es cierto? Bueno, y eso hace entonces que se empiecen a despegar, al tener contracciones, se empieza a despegar la matriz de cemento del árido y va vivoreando. Cuando pasa con el hormigón ya endurecido, la grieta ya lo tiene que cortar. Y eso se puede, ¿verdad? Yo puedo en una probeta mirarlo, acá está mirado con una lupa de mucho alcance, o se podría mirar hasta con un microscopio, pero con una lupa a la vez. Eso que estaba dibujado como esquema, se ve bien claras las fisuras, las discontinuidades, ¿sí? ¿Cómo van a ser estas grietas generalmente de contracción por secado? Cuando evapora agua de masa. Y lo primero que se va a fisurar son las partes de la pieza estructural que están más expuestas a la ventilación, no las que están, si tengo un muro de contención, la parte que está en contacto con la tierra, tiene la humedad de la tierra, no evapora agua para atrás, evapora agua para adelante. Cuando evapora agua para adelante, siempre se dice que cuando la velocidad de succión, la velocidad de evaporación supera la velocidad de succión, se produce fisuración. Cuando evapora más rápido el agua, que a la velocidad que viene el agua que está más adentro para llegar a la superficie, hay un momento en que se evaporó el agua y no me quedó agua acá.
Si no me quedó agua, levanta temperatura ahí el hormigón. ¿Sí? Y ahí es cuando después se produce la retracción por el frenado. En general, cuando pasa en una losa, suponiendo que esto fuera una losa, visto en planta, ¿no? Siempre va a ser mayor del lado superior que del lado inferior, porque por el lado inferior, para empezar, tengo el hipoclor que actúa un poquito de térmico, retiene más la humedad, el mojado de la madera, o no permite evaporarse el metálico, pero además del lado de arriba, por una cuestión lógica de que está más soleado, más expuesto al viento. Entonces, las fisuras siempre se van a producir en la parte superior. Generalmente todas las fisuras de retracción térmica e hídrica se van a producir en el hormigón de recubrimiento o en el... Generalmente no tienen más de 10 milímetros de profundidad, de 1 centímetro. O sea, si yo puedo hacer un corte del hormigón, mirarlo, medirlas, y encuentro fisuras de 10 centímetros, y sobre todo si las encuentro con trayectoria errática, esta en planta, ¿sí? Y armadas como en cuadrícula, es típico de retracción, porque está teniendo retracción en un sentido y en otro, forma segundo de fisuras. Cuando yo tengo losas de viguetas, por ejemplo, o losas nervuradas, el primer punto que se queda sin agua porque es más finito es justamente este, no la parte del nervio. Entonces es más común que se produzca fisura sobre los bloques y no tanto sobre los nervios. Bueno, esto es más de tecnología. En la etapa constructiva, las técnicas de curado, hacer una carpa de polietileno, pero todo esto uno puede investigar, a ver qué técnica de curado se usó, lo puede preguntar, puedes empezar a pedir datos. ¿Usaron algún aditivo de curado, anisol, qué sé yo? Sí, generalmente son aditivos de curado que son los que forman, generalmente son resinas acrílicas de baja difusión, son lo mismo que se usa como impermeabilizante en los techos, pero con mucho más diluidos, son resinas acrílicas, que lo que hacen es armar como una pequeña impermeabilización muy suave, superficial, que te da un color como amarillento. ¿El hormigón han visto cuando hormigón en las calles? ¿Tiene el hormigón amarillento? Bueno, eso es típico del isotérico, eso es lo más, pero es típico de los protectores del color. La otra es proteger con un polietileno, mojar y poner un polietileno. Entonces el agua que se evapora queda en el polietileno, vuelve a condensar, se mantiene siempre ahí. Puedo poner arena y mantenerla húmeda, puedo cubrir con papel, todo depende de la magnitud de la obra también. Pero nosotros somos peritos, no estamos aprendiendo a construir, estamos aprendiendo a peritar. Pero para peritar es importante que sepamos cómo fue con él. Es una tarea muy detectivesca. ¿Quién es de la policía acá? ¿Quién trabaja en la policía? Hay una de las chicas que trabaja por policía. Porque es una tarea muy detectivesca, muy de investigar. Sí, yo lo sí. De empezar a investigar, hacer análisis, leer, tomar muestras, preguntar. De hecho, hay un libro muy lindo que no lo van a conseguir en ningún lado, pero yo se lo ofrezco si lo quieren fotocopiar, porque es del año de Ñaupa, que se llama. ¿Ustedes se acuerdan de Agatha Christie, una escritora inglesa de Sorbet? Que todos los libros de Agatha Christie eran el caso del cianuro espumoso, el caso de, no sé, del café envenenado, el caso de no sé qué cosa. Siempre era el caso de. Entonces, hubo un patólogo que escribió un libro, era un poquito básico el libro, pero estaba como para empezar a armar un primer palote en la patología, está, que se llama La esquina rota y otros casos. Y cada capítulo es un caso. Entonces, el patólogo es como el detective, ¿no? Y lo llaman y te plantea qué fue lo que pasó, cómo empezaron a aparecer, y qué preguntas hizo el tipo. Y cuando hace las preguntas no te dice por qué las hizo. Entonces te lo va contando como un cuentito de suspenso, y al final te da el diagnóstico y te empieza a contar por qué hizo las preguntas que hizo, y cómo sacó las conclusiones en base a las respuestas. Interesante, le dieron una porquería de ustedes. Se queda rápido, eso quiero decir, chiquito, es básico, pero es rápido. El patólogo tiene que leer a Agatha. Bueno, en todos los congresos de patología
Turquía siempre hay alguna conferencia que es muy general, dada por algún monstruo, una de esta vaca sagrada de la patología mundial, y siempre terminan en algún momento de la conferencia de clase, siempre te terminan recomendando que veas el Discovery o el no sé cuál canal, y que veas todos estos programas de policía forense, cómo los policías descubrieron al asesino, siempre. Y te lo recomiendo porque la tarea del patólogo en realidad es muy divertida. Cerramos esto de la fisura y nos vamos. De nuevo, las fisuras en la parte superior, en un contrapiso, por ejemplo, donde para abajo no vamos a tener problema porque está la humedad del terreno. ¿Qué pasa cuando yo tengo segregación de árido? Vibré de más, me fue la mano con el vibrador en una losa. Entonces, segregué, se me fue todo el árido grueso para abajo, me quedó toda la matriz de cemento. Matriz de cemento se llama cemento con agua y eventualmente con árido fino, ¿sí? Me quedó todo el material fino arriba. El material fino es mucho más retráctil porque tiene más superficie específica y más granitos de cemento, que son los retráctiles, para rodear todas las arenitas finas, ¿sí? Entonces es lógico que voy a tener fisuras en la parte superior si yo he segregado. ¿Qué pasa cuando tengo una mala curva granulométrica en mi hormigón? Tengo mucha piedra, que a lo mejor tengo piedra y tengo arena gruesa y no tengo nada, un poquitito de fino, a lo mejor. Para tener una curvita granulométrica sería lo ideal, un hormigoncito que te cubra toda la curva granulométrica. Si vos tenés uno 3-3, los 3 de arena, que sea uno de fino y 2 de gruesa, ¿sí? Entonces voy cubriendo la curva. Y los 3 de piedra, uno de grancilla y 2 de granza. Digo, si yo no tengo finos, paso del árido grueso directamente a la matriz de cemento. Y la matriz de cemento es muy retráctil. Yo tendría que haber ocupado todos esos espacios, tener menos cantidad de cemento, ocupando esos espacios. Para eso son ovarios, para ocupar espacio y no poner tanto cemento. El cemento es una de las peores porquerías que se inventó, ¿no? Partimos de esa base. Es bueno, pero se usa mal, se usa mucho y pasa a ser una porquería. Usado de más, es una porquería. Lo mismo pasa en las columnas donde yo tengo en el hormigón de recubrimiento, no tengo los áridos gruesos porque son tamizados por la misma armadura. Entonces lo que me pasa a través de los hierros es fino y entonces se fisura mucho. Y después empezamos con la compresión, que la vemos en la clase que viene, ¿sí? Cuidamos después. En la 106. Háganme acordar.